Muy buenos días. Tardes ya casi. Tomen asiento, por favor. Bienvenidos. No quiero que Facebook sea una empresa americana. No quiero que sea un negocio que esparza valores americanos alrededor del mundo. Debe ser sensible culturalmente hablando y entender la manera en la que la gente piensa. Mark Zuckerberg, creador de Facebook. Buenas tardes, Universidad Humanitas les da la más cordial bienvenida a la mesa de diálogo que sigue luego de memes y manifestaciones. Los memes retoman diversos recursos con el fin de hacer reír a las personas y si bien buscan ridiculizar a las personas o situaciones o a las personas en situaciones incómodas, ¿consideras que tengan algún impacto en nuestra sociedad? ¿Son los memes una forma de manifestarnos? Para poder analizar esta situación, hoy nos acompaña el ingeniero César Martínez Guzmán, nacido en Sinaloa, adoptado por el estado de Morelos y vecino de la Ciudad de México. Estudió la ingeniería bioquímica en el Instituto Politécnico Nacional. Cursó la maestría en ingeniería y obtuvo la maestría en administración de negocios por la Universidad de las Américas. Ex catedrático de la Universidad Simón Bolívar y cuenta con más de 25 años de experiencia en industria cervecera, en las áreas de producción, calidad e ingeniería. El ingeniero Martínez es un lector voraz que no cree en la reencarnación, pero la quisiera, por la cantidad de libros pendientes que se encuentran en sus libreros. Le gusta el cine, el fútbol, se declara humanista y convencido de la nobleza del ser humano, para quien les pido un fuerte aplauso. Nos acompaña el maestro Humberto Sandoval García, quien es empresario, consultor y catedrático, también para quien pido un fuerte aplauso. Un honor también presentar al maestro Ernesto Birch, consultor empresarial y docente de nuestra universidad, para quien pido un fuerte aplauso. Y a quien deseo el micrófono para que podamos comenzar con esta mesa de diálogo. Bienvenidos. Gracias, Moisés. A todos, buenos días. Gracias por su presencia en la Universidad Humanitas y por atender esta convocatoria para una mesa de diálogo. En algo que es una pregunta que nos hacemos todos: ¿qué sí? ¿Qué sigue después de que fuimos impactados por los memes y las manifestaciones que parecería que repentinamente desaparecieron? Puedo relatarles que todo esto partió de un grupo en WhatsApp de alumnos y de profesores que se cuestionaron para qué sirven estas cosas, en las que debo decir que cuento orgullosamente tanto con el maestro Sandoval como con el ingeniero Martínez, un colega y un exalumno. Él estaba en kindergarten. Que este grupo está configurado por gente que me ha honrado estudiando en mis aulas por más de 24 años, que entonces por su configuración sí hacen un universo creíble de las cosas que van opinando, porque hay gente que está en la licenciatura apenas en sus primeros semestres, con quienes tienen 30 años de egresado. Mi celular, que está en situaciones, es testigo de las charlas que se han cruzado ahí, todas por escrito, que tiene la característica de que no se las lleve el viento, se quedan ahí. En este grupo nació una preocupación por los acontecimientos de México y del mundo, con claras diferencias de pensamiento y de criterio por parte de sus integrantes. La verdad es que había forma de adivinar las preferencias, las certezas, los partidos, incluso políticos, líneas de pensamiento, que se pueden identificar las reclamaciones por la inutilidad de las redes sociales, que consisten solo en escribir y no en hacer más que una participación, y también se hablaba de las manifestaciones, la expresión pública de la sociedad acerca de sus inquietudes. El grupo, y entonces quisiera pensar que ustedes en la universalidad en la que participamos todos, principalmente porque pertenecemos a la comunidad universitaria mexicana, citadina, contemporánea, con niveles que van para todos ustedes, igual que nosotros, las licenciaturas a los postdoctorados. Tiene que ver con las noticias de matanzas, presencia de carteles, manifestaciones aisladas. Nos conmovió profundamente a todos
los acontecimientos de los 43 de Ayotzinapa, los que han seguido, que son muchos, algunos muy sonados, los de los 3 acá, 8 allá, 12 del otro lado, a los 11 todavía de esta semana en Acapulco. En abril de 2016, hace menos de un año, la noticia que se difundió en el mundo por una organización de estas especializadas en llevar estadísticas, dijo que en México habíamos alcanzado 56.1 víctimas de asesinato cada 24 horas, lo que nos pone en un lugar vergonzantemente relevante en el mundo de las cosas que están pasando en términos de asesinatos. Los tantos de aquí, los muchos de allá, además en tantas ciudades y en tantos estados de la República que parecería que es una circunstancia generalizada. Al mismo tiempo, todos reconocíamos la incongruencia en las actuaciones del gobierno y también, pues, del presidente mismo, en donde quizá llegamos a justificar que el problema hoy no es el problema, es que no se soluciona. Entonces, a través de los medios de las redes sociales, la voz social se extendió, se está incrementando y llegó a ser una actividad que elevó grandemente el número de participantes, no únicamente de enviar un saludo, algún mensaje a través de las redes sociales, sino efectivamente estar participando con opinión, alguna de la cual muy valiosa, otra jocosa, pero en medio creadora de conciencia. Hoy existe en el país un desencanto por la democracia. Me parece que tenemos una problemática de reconocimiento del liderazgo que empezó a inquietarnos con que no había libros muy leídos, que el inglés era muy malo, el problema de los 132 en que nos convertimos prácticamente todos los mexicanos a raíz de noticias mal expresadas. Tenemos una problemática de liderazgo con promesas de campaña, reformas incompletas, resultados magros de estas. Los memes, de alguna suerte, vinieron a levantar el conocimiento y la conciencia generalizada de ese grupo social que sí está metido en redes sociales, que tú utilizas tu teléfono celular para un par de veces al día estar complementando lo que sabe en respecto a lo que sucede en el mundo. Incluyó comentarios sobre silencios presidenciales, acontecimientos incomprensibles, vacíos de palabras, escenarios faraónicos donde nos presentaban las realidades aparentemente importantes del país, misterios muy evidentes, pérdidas de credibilidad, pérdida de imagen, la representatividad de la autoridad que estaba siendo cuestionada, desde luego su legitimidad. Al mismo tiempo, simultáneamente, coincidentemente, los mexicanos supimos de los escándalos por los robos en gobiernos estatales. No dejaban de haber las muertes constantes y estaba permeada la realidad por los silencios que tuvieron y fueron siendo llenados a través de las redes sociales por nosotros, la sociedad, y que empezaron a manifestarse en la calle con una mayor frecuencia y una mayor intensidad. Las manifestaciones hayan estado por muchos años. Yo recuerdo haber participado en los del 68. Éramos chamacos que salíamos a la calle y que vimos transformarse una protesta en un movimiento político, un movimiento social, un movimiento de derivación de lo que el país es hoy. Y las manifestaciones empezaron a ser algo que se presentaba en la vía pública, que desviaba el tránsito y que nos hacía a veces tener que esperarnos o perder el camión o tener que caminar un espacio que dejaron de conmover a la sociedad. Al principio uno preguntaba quién está parando el tráfico, se decía un grupo de obreros. ¿Por qué? No les han pagado. Y uno se conmovía, decía, pero ¿cómo les han pagado? Eso no está bien. Pasados los años, una manifestación es solo un motivo de distracción del tránsito. Y eso ha demeritado la razón de hacer una manifestación y, desde luego, su resultado ante la sociedad y ante la autoridad. Tengo dos nuevas definiciones para ustedes, tanto de memes como de manifestaciones. Los memes son una asociación gráfica alterada con un texto para aducir una situación identificada intelectualmente, generalmente graciosa o crítica, sobre una segunda situación. Las manifestaciones son la presencia de la masa humana en la vía pública, haciendo patente su necesidad de atención o protesta sobre algún tema en particular.
Con ese antecedente, en el principio de este año, y estamos iniciando más, nos avisaron un gasolinazo, nos sorprendió, y fue subiendo el tono de protesta de la gente desde el aviso hasta su concreción. Parecería que el gasolinazo solo fue la gota que derramó el vaso del descontento entre la sociedad, y más entre la sociedad comunicada. Entonces empezó la relación de memes y las manifestaciones con ambos mensajes. La toma de casetas se vino enfrente, el cierre de avenidas, asaltos de espacios de administración pública, ustedes recordarán palacios municipales de gobierno quemados. Quizá el punto más grave, la apertura de garitas en Tijuana, que no significa que para una carretera abrieron el país, abrieron la posibilidad de saber quién sí o quién no entraba, que fue claramente grave, y los periódicos prácticamente no lo mencionaron. Y la gran pregunta es si esta acción de la sociedad y quien tomó el video que pudimos haber conocido, no mostraba si había o no una conciencia de que no era lo mismo abrir una caseta para que no pagaran el peaje a abrir la puerta del país. Se vinieron los comentarios, los memes se multiplicaron, la mutación fue a Peña, creció en forma alarmante, y luego tenemos en juego la imagen internacional del país. Cuando se calentaba la circunstancia, cuando yo supongo que todos estábamos nerviosos por el nivel de falta de respeto que había para la institución gubernamental y presidencial en este país, apareció el fenómeno Trump. Teníamos información mucha desde antes de la campaña, de esta visita sorpresiva de este humorista que fue tan mal atendida, entonces la elección, la toma de protesta y la continuada sorpresa de la autoridad de cómo es posible que este hombre quiera llevar a cabo sus promesas de campaña. Algunos de los memes decían que él hizo en 8 días mucho más cumplimiento de sus promesas de campaña que algunos de personajes locales en sus primeros 4 años de administración. El señor ha cumplido lo avisado y estamos conscientes de la gravedad que esto representa. Creo que también debemos tener conciencia de los orígenes, las razones, los discursos que hay al respecto. La propuesta de unión de los mexicanos para defendernos de este embate callaron los memes de las manifestaciones que estaban subiendo de tono, yo creo que muy justificadamente, de por qué el gasolinazo, pero además porque la no solución de los problemas de este país, incluyendo que el líder actual, si le puedo dar ese nombre, nos estaba fallando en muchos sentidos. El problema básico continúa. La pobreza no está resuelta en este país. Tenemos problemas muy graves con el resultado de la educación, las finanzas, la seguridad, la justicia, la corrupción, los abusos de tantos sentidos, los escándalos y la gasolina y la inflación. Y además lo que viene del exterior y sus consecuencias. Y los memes de las manifestaciones es que van a tener que tomar su reorientación. ¿Qué son hoy la utilidad o la inutilidad de los memes y las manifestaciones? Es el motivo de nuestra reunión. ¿Qué hacemos nosotros, los universitarios, que desde luego nos divertimos con la gracia que implica una fotografía con algún texto o con alguna pie de gráfica? ¿Qué hacemos para dar una utilidad? ¿Qué hacemos para hacer un México mejor? Nosotros, los que intelectualmente estamos más preparados, más acercados a poder actuar, los que en su momento somos quienes conduciremos las organizaciones, en nuestro caso quienes tenemos a esta plastilina que es un estudiante, al que podemos mostrar una realidad de mayor utilidad cuando llega a su desempeño profesional. ¿Qué sigue entonces? Si me permiten, le paso la palabra primero al maestro Sandoval. Gracias. Señores, me dijo a la gente más preparada del país, a ese 0.002%, que ha logrado una educación superior de calidad, a esa gente que influye en los otros 100 millones de mexicanos. Y me dijo profundamente preocupado. ¿Por qué? Hace rato, mi amigo ingeniero decía que percepción es realidad. Y esto es preocupante. Sí. Nuestro país tiene profundos problemas.
tiene muchas crisis pendientes de resolver. Perdone, pero yo dije que resultados son percepción. Nada más para aclarar. El asunto es, si no hacemos algo para cambiar las cosas, y ese hacer algo implica entender de manera responsable e informada qué está pasando, estamos en un serio problema. Yo veo el meme como la herramienta actual de difusión del pensamiento. Una herramienta muy gráfica porque está dirigida a generaciones que están preocupadas por lo gráfico. Para muchos de nuestros actuales contemporáneos, primero ver, después entender. Esto es preocupante porque ven la gráfica y no terminan de analizar el texto. Y me preocupa porque al final de todo, si no tenemos un argumento sólido detrás del texto, esto no termina más que en una herramienta para sacar nuestra frustración o la frustración colectiva y no en una herramienta real de cambio. Y entonces su utilidad se diluye y se vuelve más una herramienta de manipulación, como ya muchos nos percatamos que está ocurriendo. Ya no es el individuo que trata de criticar de manera ácida una mala actuación de la sociedad o del gobierno. Son el propio sistema y sus diversos representantes expresando diferentes posiciones políticas y tratando de convencer gente no a partir del razonamiento, sino a partir de la emoción. Hace años, en un seminario, Porfirio Muñoz Ledo nos decía: señores, al individuo se le habla a la razón, a la masa se le habla al sentimiento. Debo reconocer que el hombre tenía la razón. El detalle es, nosotros somos capaces de orientar, somos capaces de analizar. Nosotros sí tenemos las herramientas para, una vez visto el meme, concurrir dentro del propio internet o a través del resto de los medios a buscar el dato duro, el que avala o desautoriza lo que se dice en el meme, y a responder y a participar en redes sociales con opiniones orientadoras, fundamentadas, con base. No el comentario tonto, que no presenta argumento. El comentario reflexionado, con bases, con fundamento, que orienta al individuo y lo obliga a volverse ahora sí participativo. Y ya no solo a través del meme, sino en las redes sociales, donde podemos crear foros y podemos discutir y podemos presionar y exigirle a nuestros representantes que cumplan o que propongan leyes o que modifiquen comportamientos o que juzguen a figuras públicas que se atreven a decir: robé, pero poquito. ¿Cierto? Creo que la función sí es expresar el descontento, pero debiera ir más allá, canalizarse y aprovecharse de tal manera que vaya a la profundidad, que despierte la conciencia social, que nos obligue a implicarnos y a comprometernos del correcto manejo de nuestra sociedad. No se trata de echarle la culpa a nuestro mandatario. No quiero saber si es el presidente o es el edil, sino comprometernos para exigir de todos y cada uno de ellos que realmente representen nuestros intereses. No soy un iluso, soy un administrador, soy un asesor y estoy consciente de que trabajamos con recursos limitados, que no es posible conseguir el 100% de lo que queremos con esos limitados recursos. Pero sí entiendo que estamos en la obligación de tratar de alcanzar un desarrollo sustentable. No preocuparnos por algunos grupos
preocuparnos por esta sociedad de nuestro conjunto, porque en la medida que nos preocupamos y nos implicamos y participamos a través de esta enorme herramienta, anteriormente se necesitaba ser periodista para poder difundir de una manera amplia nuestra opinión. Aprovechar. Y entonces, ahora sí, fundamentados, reunirnos como grupos, más allá de las estructuras que ustedes quieran. No me importa si lo hacen a través de partidos políticos, si lo hacen a través de participación ciudadana, si lo hacen como individuos que se juntan con otros a reflexionar, a discutir, a analizar y a exigir. Pienso que debiera ir más allá esta misión. Pero escucho que tienen ustedes que proponer. Maestro Piz, gracias. El ingeniero César Martínez, si algo le sale muy mal, por favor, mi alumno, ¿estamos bien en eso? Pero la verdad es que es uno de mis más distinguidos creaciones. Buenas tardes a todos. Pero la verdad me da mucho gusto estar aquí, tenemos el privilegio de compartir ideas, de compartir pensamientos, que soy un ciudadano común. Yo no pertenezco a ningún partido político, ni mucho menos. Simplemente estoy preocupado por la situación del país porque es algo que vamos a dejar a nuestros hijos, a las generaciones. Hay muchos temas de qué hablar en este caso, ¿no? De lo que es patria, lo que es nación, a dónde vamos, qué queremos hacer, qué podemos hacer para transformar esta realidad. Y quisiera empezar, bueno, con el tema que puso sobre la mesa el profesor Phillips, que son los memes, las manifestaciones. No voy a abundar mucho en esto, yo creo que los memes y las manifestaciones son un derecho legítimo que cualquier persona debe usar para manifestar su pensamiento, ¿no? Tanto los memes como la televisión, el periódico, no son medios de comunicación, son medios de mensajería, no hay una interacción, no hay una retroalimentación. Los memes, tanto como las noticias que salen en el periódico o las noticias de la televisión, es un mensaje. La responsabilidad de ese mensaje es del medio, pero la responsabilidad de la interpretación del mensaje es de nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros podemos interpretar un mensaje? Yo simplemente tengo un pensamiento crítico, desarrollando un pensamiento crítico. Y aunque caiga en ciertas falacias argumentativas, porque a veces uno critica, viene de una fuente, le da una cierta connotación al mensaje. No, pues lo dijo él porque le conviene, ¿no? O porque pues, obviamente tiene intereses, ¿no? Tenemos que analizarlo de una manera crítica. No siempre lo que viene de un medio, digamos, que no tiene mucha credibilidad, es mentira, ¿no? Pero bueno, tiene algo atrás que nos impide que le creamos completamente. Pero yo creo que aquí yo quiero poner, digamos, ya esta parte de esta idea es, los memes y las manifestaciones son derechos de cualquier persona, cualquier medio para manifestarse. La interpretación es de uno, el pensamiento crítico es de uno. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros transformar las cosas que estamos viendo aquí? Realmente yo me siento totalmente indignado con nuestra clase política porque desgraciadamente se ha convertido en una clase, ¿no? O sea, ya no está orientada al beneficio de las mayorías o al beneficio de todos, ¿no? Hace rato comentaba con Humberto, que decía que el objetivo era de una sociedad o de una estructura de gobierno o de un Estado es buscar el beneficio de las mayorías. Digo, ¿por qué no de todos? Yo no estoy muy de acuerdo con él en esa parte donde dice que los recursos son limitados. Son limitados como lo limitan. ¿Por qué no tenemos espacios de hacer que las cosas pasen, de exigir a los políticos, de exigir a los que gobiernan los resultados que nosotros queremos? Entonces ahí está un recurso que nos lo limitan. Entonces, sí es importante nosotros, como una sociedad y como una parte importante de este momento histórico, tomar una acción. ¿Y cómo podemos tomar acciones? Participando en la política. O sea, tenemos que ser políticos. Si decía por ahí un dramaturgo alemán, el que no le interesa la política, no participa en la política, es cómplice del violador de mujeres, del que maltrata a niños y del político corrupto.
Entonces, de alguna manera, nosotros, si no participamos en la política, pues nos volvemos cómplices, ¿no? Entonces, tenemos que generar los espacios, ¿no? Los políticos no van a dar esos espacios, ¿no? La definición de política es que es muy curiosa, ¿no? Usted va al diccionario, la definición de política es la ciencia que estudia los gobiernos y las estructuras sociales. Y también, otra definición, de la política es el actuar de aquellos que gobiernan, o de aquellos a que aspiran a gobernar. Nunca menciona que la política es la acción de los ciudadanos. Yo creo que si queremos resumir un proyecto político de una palabra, se llama ciudadanía. La ciudadanía debe participar activamente en la política, pero debemos generar los espacios. Yo creo que este es un espacio muy interesante para hacer política, ¿no? Pero aquí se manifiestan ideas, hay cuestiones ideológicas. Yo creo que la parte ideológica es muy importante, pero la parte ideológica es acción. O sea, una idea sin acción no sirve de nada. Podemos tener muchos buenos deseos, pero si no hay acción, no, es como, voy a hablar ahorita de algunos valores universales, ¿no? que parecen pues ya olvidados, ¿no? Como el amor, la justicia, la verdad, la razón, que ya en la práctica, pues a la gente que los defendemos de alguna manera nos tachan de idealistas, nos tachan de que no somos prácticos, no somos pragmáticos, no somos pragmáticos, porque vivimos ahorita en una sociedad que vive en el inmediato, ¿no? En el resultado de ahora, ¿sí? Dice por ahí una frase confusionista, ¿no? ¿Quieres resultados a un año? Planta arroz. ¿Quieres resultados a 10 años? Planta árboles. ¿Quieres resultados a 50 años? Educa a los niños. Entonces yo creo que la parte importante de esta participación es, ¿qué sigue después de los memes y las manifestaciones? Sigue una participación política activa. ¿Sí? ¿Cómo? Pues hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Simplemente que a veces nos cuesta un poco de trabajo quitar un poco de nuestro tiempo, de nuestro confort, los, digamos, privilegiados que podemos descansar el fin de semana, o que tenemos que trabajar horas extras, ¿no? Somos privilegiados, somos una élite, ¿no? Y hay 55 millones de mexicanos que viven en la pobreza, ¿no? Y nosotros, pues no nos interesa mucho, no lo queremos ver, ¿no? Yo he hecho una crítica en el grupo de WhatsApp, una crítica, digamos, fuerte, porque como sociedad, realmente yo puedo definir ahorita en este momento a la sociedad mexicana como una sociedad apática, una sociedad de dejados, agachones, la verdad. Hacen lo que quieren con nosotros y no hacemos nada, ¿no? O hacemos ahí, medio respingamos, pero después ya se acaba todo, ¿no? Entonces yo creo que la parte importante del actuar político es precisamente llevar esa acción a resultados tangibles, pero resultados sustentables, ¿no? Resultados que nos lleven a tener pues unas condiciones adecuadas de crecimiento de sociedad, pero no somos solidarios, ¿no? Somos tampoco una sociedad que no somos solidarios con los problemas del campesino, con los problemas de los estudiantes, con el problema de la gente que trabaja, que vive allá, por ejemplo, en Zapaluca, ¿no? Que tiene 4 horas de trayecto, 12 horas de trabajo, no convive con la familia, no le alcanza, y eso viene una situación desesperante de la realidad, ¿no? Y nosotros, pues, realmente con la otra parte de la sociedad, la que tenemos ciertos privilegios, la que tenemos la fortuna de tener una educación, ¿sí? Porque por ahí, también hace rato, comentaba con un verso y cuestionaba su origen del destino, de cierta manera sí, ¿no? No es lo mismo haber nacido en una familia donde podemos nosotros de alguna manera tener una educación, ¿sí? De haber nacido en la Sierra Tarahumara, o en la Sierra de Oaxaca, o en la Sierra de Puebla. Entonces ellos tienen un destino, ¿no? Claro, hay garbanzos de la libra, ¿no? Está Juárez, hay gente que de alguna manera ha tenido la oportunidad y por sus talentos ha sobresalido. Creo que invito a que busquen este libro de Marco Gladwell, se llama Los fuera de serie. Este libro es un estudio social muy importante y estudia a los digamos, fuera de serie, a los triunfadores, y está con una conclusión muy importante, ¿no? Los triunfadores, los fuera de serie, son 90% talento, perdón, 90% suerte, circunstancias, y un 10% de talento. Entonces, podemos tener genios en la Sierra de Puebla, podemos tener genios en los pueblos de México,
Si no está la oportunidad, ahí se van a quedar. Entonces yo sí quiero cerrar esta parte de mi participación, Ernesto, invitándolos pues a que después de esta reunión, de este diálogo, de esta charla, tratemos de ver cómo políticamente podemos participar, ¿no? en el cambio. No hay otra manera de transformar el país. O sea, no podemos transformar las circunstancias naturales, ¿no? La ley de la gravedad no la podemos cambiar, ¿no? ¿Sí? Las leyes de la genética no las podemos cambiar. Podemos hacer las que trabajen a nuestro favor, pero no podemos cambiarlas, ¿no? Ahí está, son inamovibles. Pero hay cosas sociales que son naturales, ¿no? Y eso no es cierto. ¿Sí? Haber nacido en ciertas circunstancias no es culpa de nosotros. No intentar transformarlas si es una cuestión. Entonces, todas las cuestiones. Ahorita venía Juan para acá y es impresionante cómo vemos en las esquinas niños pidiendo limosna, gente en la calle, ¿no? Y nosotros no hacemos nada. Entonces, yo creo que sí, lo importante es dirigir nuestras acciones hacia el bien común, hacia el bienestar, hacia el bien común. Gracias. Antes de hacer quizá un comentario de uno de los otros, y entonces cederles la palabra a ustedes para que nos hagan comentarios y cuestionamientos, y aceptamos críticas, desde luego, ¿no? A nosotros como un buen ejercicio, a la ausente autoridad como una concientización y a nuestro futuro como un planteamiento básico de acción. Complementar la definición de política del ingeniero Martínez con la que aprendí en la preparatoria de José Muñoz Cota, el único hombre en mi vida al que he decidido que sigo llamando maestro, que de veras me formó y me cambió. En alguna clase de política, no, en alguna clase dijo, política es el privilegio por el derecho de administrar la cosa pública. Política, no, dijo, política es la contienda por el derecho de administrar la cosa pública. Si entendemos un privilegio de administrar la cosa pública, es algo encumbrado, es algo en donde algunos hombres se distinguen para poder llevar el destino de los otros hombres. Y ese es al que llamamos el político, aunque todos lo llevemos dentro, pero debemos buscar ese privilegio de poder hacer algo por los demás. Una reflexión que me trae el maestro Sandoval es que todos nosotros podemos ser mejores administradores. Quizá la mayoría de ustedes estudian eso, al menos yo me confieso que sí. Un mejor administrador hace una mejor empresa, y una mejor empresa hace lo mejor por su producto que le da al público, por su trato a los proveedores y por su trato a su personal. Yo creo que nosotros, los que practicamos administración, cuando tenemos oportunidad de llevar eso que es el personal, deberíamos tratarlos lo que correspondemente es bien. No debemos abusar de él en exigirle más de lo que puede, ni abusar de él en no pagarle lo que le corresponde. Ese grano de arena es simplemente cumplir con lo que un administrador debería hacer, porque tiene conciencia de ello. Porque se vuelve político en términos de hacer lo mejor por una sociedad con la que sí tiene alcance, responsabilidad y oportunidad. Y para que esta charla quede en la mejor posición posible, recuerdo las palabras de mi amigo Mario Zárate. Amigos son los que piensan juntos, no los que piensan igual. Por lo que los invito a que hagamos reflexiones en donde no sea una problemática de yo pienso esto y tú piensas aquello, sino de cómo los pensamientos de los dos nos llevan por un solo gran camino a hacer una sola cosa mejor y más grande. Sí. Gracias, maestro. Complementando ideas. Talleyrand, el ministro de Napoleón, no solo de Napoleón, de prácticamente todos los gobiernos revolucionarios de Francia, decía: política es el arte de conciliar lo deseable con lo posible a partir de lo disponible. ¿Sí? Tenemos grandes ideales, buscamos esa sustentabilidad, buscamos mejorar la calidad de vida, pero sabemos que no lo podemos alcanzar
todo simultáneamente. ¿Por qué? Porque a don Carlos César le pueda pesar, tenemos recursos limitados. Primer recurso limitado, tiempo. Checo. Si realmente tratamos de atender todo simultáneamente, diluimos nuestro esfuerzo. Cualquier administrador que se preside serlo, y no me interesa qué título profesional tenga, se da cuenta de que tiene que administrar prudentemente esos recursos y combinarlos sabiamente. Por otro lado, no hablamos solo de tiempo, hablamos de recursos financieros. Porque aunque pareciera que los recursos de México son ilimitados, la realidad es que no lo son. Cualquiera a quien pedimos un producto o un servicio espera una retribución a cambio. Y como administradores, seamos públicos o privados, debemos cumplir con nuestro compromiso. ¿Coincide? Sí. Por otra parte, nuestros recursos materiales también lo son. El decidir destinar determinado recurso material a la construcción de una presa en lugar de a una carretera o a la apertura de instituciones educativas implica un costo de oportunidad, renunciar a otras cosas, ¿cierto? También es triste, pero tal vez errores del pasado nos han llevado a no contar con la tecnología o la infraestructura necesaria para poder competir de manera efectiva con el mundo. De ahí nuestra necesidad también de globalizar. Por lo tanto, debemos estar conscientes de todas estas limitaciones. Y sí, tenemos que ser orgullosos de ser mexicanos, de estar preparados, de ser